Profesora, tiene su micro apagado. Sí, lo tenía apagado. Ay, bendita sea. Bueno, vamos a empezar. Bien. Disculpen, alumnos. Les estaba diciendo, ahora sí me escuchan, ¿no? Ahora sí. Sí, profesora. Ya, muy bien. Ahora sí. Sí, disculpen. Les decía que nosotros hemos empezado clases anteriores a estudiar distribuciones muestrales. Distribuciones muestrales cuya característica es que, dado una población, ¿correcto? Nosotros ya no extraíamos una sola muestra, sino se extraen más de una muestra, ¿correcto? Y calculábamos el estadístico correspondiente. En este caso, nosotros hemos calculado la media aritmética, hemos calculado la varianza y la de proporciones, ¿no es cierto? Y les decía, estimados alumnos, de que generalmente los fenómenos que suceden tienen un comportamiento de tipo normal, pero también hay casos en que debemos considerar, por ejemplo, la ley del teorema del límite central, que nos dice que cuando n es mayor o igual que 30, asumimos que también es o proceden los datos de una población de tipo normal. Ese es un caso. Y el otro caso es que si estos datos proceden de una población normal y n es menor que 30, asumimos también que es una distribución de tipo normal, ¿correcto? Bajo esas condiciones nosotros podemos decir de que siempre vamos a encontrar de alguna forma que el comportamiento de los datos van a tender a una normal con sus respectivos parámetros, que ya lo hemos visto. Entonces, lo voy a pasar rápido lo que habíamos visto. Entonces, habíamos visto cuáles son sus características, cuál es la independencia que debe haber entre las variables, y habíamos visto de que hay casos, ¿no es cierto? Casos, por ejemplo, el caso es cuando la varianza era conocida, teníamos las fórmulas correspondientes que nos van a permitir llegar, digamos, a estandarizar, ¿no es cierto?, ese comportamiento de los datos. Y aquí quería mencionarlo, tenemos dos fórmulas Z, uno para poblaciones infinitas y muestreo con reemplazo, y la otra para poblaciones finitas y muestreo sin reemplazo. Pero aquí la segunda tiene esta característica. Si n, o sea, n mayúscula, que es n de la población, tiende hacia el infinito, los valores que están debajo de esa raíz van a tender a 1. Por lo tanto, la fórmula se va a convertir igual a la primera. Vuelvo a repetir, cuando n es de la población es grande, podemos hacer uso de cualquiera de las fórmulas. Bien, habíamos dado ejemplos de caso de esto. El segundo caso que habíamos visto, vamos a ver, son los ejemplos que ya se le ha pasado anteriormente. Serían los ejemplos. Son 4 ejemplos, ¿no? El caso B era cuando la varianza poblacional es desconocida, ¿correcto? En este caso habíamos mencionado que tendríamos que usar la TD-Student, ¿correcto? ¿Por qué? Porque de la TD-Student vamos a tomar la desviación típica muestral, ¿correcto? La desviación típica muestral, y este modelo de distribución nos permite a nosotros poder, digamos, suplantar la varianza o desviación típica poblacional con la muestral. Teníamos ejemplos, correcto, algunos ejemplos habíamos dado. Ahí están los ejemplos, ya hemos desarrollado. Y bien, nosotros ahora vamos a continuar. Perdón, este es el caso 3, correcto, que
Sí, es igual que los ejemplos que una distribución normal, o sea, lo tratamos los problemas igual que el caso B, perdón, que el caso A, y por eso es que no, y tenemos su estadístico, perdón, y luego acá. Nos toca ahora ver la distribución de la varianza muestral en una población normal. ¿En qué consiste? Vamos a ver. Dice, en estadística es costumbre medir la variabilidad a través de la varianza o la desviación típica. Por lo tanto, el estimador utilizado para propósitos de inferencia es la varianza muestral. ¿Cuáles son las características o condiciones que debemos tener en cuenta para poder nosotros trabajar con, en este caso, con una distribución muestral de la varianza en la población normal? Si nosotros tenemos una variable aleatoria tal como x y esta tiende a una normal con parámetros mu y sigma, y de ella extraemos una muestra de tamaño n formada por las variables aleatorias x1, x2 hasta xn, estas variables aleatorias de las muestras deben ser independientes entre sí y cada una de ellas tender a una normal. En resumen, ahí lo tienen. Tenemos nuestras variables aleatorias que deben ser independientes entre sí y que cada variable aleatoria debe tender a una normal. Al obtener el valor del estadístico varianza muestral, este se utilizará para conocer la varianza poblacional mediante una variable aleatoria chi cuadrada con n-1 grados de libertad. El caso B vamos a estudiar. Varianza poblacional con mu desconocida. Y hemos mencionado que el estadístico que vamos a utilizar cuando nos encontramos ante esta situación va a ser el estadístico chi cuadrado, donde la fórmula la tenemos ahí, ¿correcto? Tenemos ahí los grados de libertad, que son n-1, la varianza muestral entre la varianza poblacional. Entonces, otra forma de poder hacer el cálculo es utilizando esta segunda fórmula, ¿correcto? Bien. Vamos a ver con ejemplos. Tenemos ahí un ejemplo que nos piden calcular la probabilidad en una muestra de 25 observaciones de una población normal con varianza 6 tenga una varianza muestral mayor que 9.1 y que esa varianza muestral se encuentra entre 3.462 hasta 10.745. Vamos a ver cómo damos solución a este problema. Nos dicen que la muestra es de 25, que nuestra varianza poblacional es de 6 y que nos piden que la varianza muestral sea mayor que 9.1. Ahí está la probabilidad que la varianza muestral sea mayor que 9.1. Entonces, nosotros tenemos nuestra fórmula, ¿no es cierto? Y lo único que hacemos es vaciar valores, ¿correcto? Colocar los valores y nos sale, ¿correcto? Que la chi es 36.4, su valor. ¿Qué hacemos? Lo graficamos, si queremos graficarlo, ¿correcto? ¿Qué nos están pidiendo? Mayor, ¿no? Mayor la desviación, perdón, la varianza muestral mayor que 9.1. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a hallar nuestro valor, en este caso hemos hallado nuestro valor crítico, ¿correcto? Entonces ahora vamos a hallar la probabilidad. Tenemos ahí nuestra tabla, son 24 grados de libertad, porque 25 menos 1, 24,
nos ubicamos en el 24, luego buscamos, ¿correcto? Vamos a buscar el valor crítico 36.4, que está acá, 36.4, y miramos hacia arriba, corresponde a una probabilidad del 5%, ¿correcto? Es decir, que este valor crítico que hemos hallado de h cuadrado lo buscamos en tabla, ¿correcto? Y luego calculamos su probabilidad. Así de simple. 5%. Bien, solamente es. El problema que pueden tener es en cómo plantear su interrogante. Entonces aquí viene lo que en probabilidades se dijo. Tener mucho cuidado cuando hablamos de por lo menos, como mínimo, a lo más, como máximo. Eso interviene bastante acá para que ustedes, una vez que planteen bien su interrogante, saben ya que el proceso es lo más sencillo. Bien. ¿No es cierto? Porque me están pidiendo mayor, ¿no es cierto? Si me pidieran menor, sería esta área de acá. Me están pidiendo mayor. Bien. Para el caso B, está comprendido entre un límite inferior, un límite superior. Lo único que hacemos es trabajarlo por separado y hacer lo que acabamos de hacer con el ejemplo número A, con el ejemplo A, ¿correcto? Ahí tenemos a nuestra varianza muestral, aplicamos la fórmula, ahora tenemos en función aquí 13.85 y 42.98, esos no son los valores, esos son los valores, ¿correcto? Bien, entonces buscamos en nuestra tabla de 13.85, yo estoy utilizando esta tabla, ¿correcto? Por eso siempre lo pongo en dibujo, estoy utilizando esta tabla, me va a dar esta área de probabilidad. Entonces, mis grados de libertad, ¿cuánto eran? Eran, me parece, 24, ¿correcto? ¿Estamos? Entonces, busco 13.85, ahí lo hemos ubicado, 13.85, su probabilidad es 0.95. Es decir, que de este valor crítico, 13.85, hasta el infinito, hasta el más infinito, va a ser igual 0.95, su probabilidad. Por eso lo pongo acá, todo de acá para abajo, 0.95. Ahora vamos a calcular del 42.98. Ubicamos en la tabla, son 24 grados de libertad, lo redondeamos, yo tengo 42.98, lo llevo a 43, encontré acá 43, su probabilidad es de 0.01, ¿correcto? De 0.01, por lo tanto, a mí me pide la parte que está achurada, ¿correcto? Entonces, lo único que hemos hecho es, hemos restado, ¿correcto? Y tenemos el resultado, 94%. Miren, así de fácil para poder hallar la probabilidad. Qué bien que antes hemos aprendido a manejar tablas, ¿correcto? Para que de esa forma ahora no sea fácil poder llegar a los resultados. Tenemos otro ejemplo. Vamos a ver que la variable se trata de medición, aleatoria es una medición que sigue una normal con mu desconocida y con desviación típica poblacional igual a 4 y que la muestra extraída es de 25. Entonces, vamos a utilizar la fórmula que nos pide obtener la probabilidad de que el valor de la varianza muestral, ¿no?, sea mayor de 12.16. Acá me equivoqué. Acá debe decir S al cuadrado. Siempre se me escapa. S al cuadrado, porque estamos hablando de la varianza muestral. ¿Correcto? Bien, entonces aplicamos la fórmula y nos sale 18, acá también me confundí, 18.24, hacemos la gráfica,
¿no? Ubicamos el valor crítico, nos vamos a nuestra tabla, buscamos los 24 grados de libertad y nos sale, digamos, 75% de probabilidad. No hago ningún ajuste porque el área que me piden acá es el mismo de la tabla que he utilizado. Entonces tenemos el 75%. Esto lo voy a cambiar. Es muestral. Bien. De igual forma, tenemos otro ejemplo, ¿correcto? De la misma... Esto hay que leer bien el enunciado. Dice, suponiendo que una variable aleatoria sigue una distribución normal, calcular la probabilidad de que en una muestra aleatoria simple de tamaño 10, la cuasivarianza muestral supere a la varianza poblacional en más de un cuarto de su valor. Ahí está. La varianza, la cuasivarianza. Ustedes saben, la cuasivarianza es cuando lo dividimos entre n-1 sea mayor que la varianza poblacional más un cuarto de esa varianza poblacional. Y he planteado parte de mi problema. Por lo tanto, ahora, ¿correcto? Nosotros resolvemos esta operación, ¿correcto? Que está después del mayor, resolvemos, nos sale 5 cuartos varianza muestral. Entonces, tenemos la fórmula, ¿correcto? Tenemos la fórmula mayor, colocamos valores, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tenemos ahí ¿correcto? Estamos continuando colocando valores. Miren, esta de acá viene a ser mi chi cuadrado, ahorita mi chi cuadrado, entonces la pongo en función del chi cuadrado con 9 grados de libertad, porque es 10 menos 1, 9 grados de libertad, lo grafico, vamos a la tabla, 9 grados de libertad, buscamos 11.25, acá está el más cercano, es esto de acá, vamos a asumir que es el 25% su probabilidad, el más cercano. Pero yo les he mandado a investigar a ustedes cómo es que podemos sacar el exacto. Así como hemos hecho TED Student y a través de la interpolación lineal, ¿correcto? Nosotros hemos podido calcular cuál es el valor exacto. Acá he tomado el más aproximado. Bien. Ahora, de igual forma, como hemos hecho con la media, con la varianza, vamos a hacer con la proporción, ¿correcto? Ahora el estadístico es la proporción. Dice, cuando se requiere investigar la proporción de algún atributo en una muestra, o sea, de una variable de tipo cualitativa, la distribución muestral de proporciones es la adecuada para dar respuesta a dichas situaciones. También habíamos mencionado alumnos que la distribución muestral de proporción o la proporción guarda bastante relación con la distribución binomial. Nosotros cuando desarrollamos el modelo o los modelos y cuando llegamos a ver cuáles son los modelos del caso discreto, habíamos mencionado que era la binomial, la hipergeometra y la de Poisson, ¿no? Bien, entonces nosotros habíamos visto, se les ha mencionado en clase, de que la distribución binomial tiene su origen en la distribución de Bernoulli. ¿Qué caracteriza a esta distribución de Bernoulli? La característica de este tipo de distribución, estimados alumnos, es que tiene, primeramente, solamente se refiere a un ensayo, a una prueba o a un experimento, ¿ya? En donde va a tener dos resultados, el 0 y el 1.
El 0, que viene a ser fracaso, y el 1, que viene a ser éxito. Pero cuando nosotros decimos que la proporción se relaciona con la distribución binomial, es porque en la binomial ya no es un solo ensayo, una sola prueba o un solo experimento. Son más de una prueba. ¿Correcto? Son más de una prueba. Y con las mismas características de que va a valer 0, fracaso, 1, éxito. Pero ya se va a producir esto en varios ensayos y que la probabilidad de éxito va a ser constante de ensayo a ensayo. Eso lo dijimos en el momento oportuno cuando se desarrolló el modelo binomial. Por eso que les decía, ¿no?, que tiene bastante relación con la proporción. Dice, esta distribución se genera al extraer las muestras de la población. Se calcula el estadístico proporción, que viene a ser, proporción es igual al número de éxitos u observaciones de interés y n el tamaño de la muestra. La fórmula que nos va a permitir, o que vamos a utilizar, es la siguiente. Digamos, cuando la muestra n es mayor que 30, es decir, una distribución normal, ¿no es cierto?, la proporción muestral va a tender a una normal con parámetros P, ¿correcto? Ese es el promedio de la población, y con su desviación típica, raíz de PQ, entre N. Donde Q sabemos que es igual a 1 menos P. Entonces, como nosotros vamos a trabajar en una población, una vez que obtenemos nuestra distribución de nuestra proporción muestral, lo tenemos que tipificar o estandarizar. Y para ello haremos uso de esa fórmula. Z es igual a la proporción de la muestra menos la proporción de la población entre la desviación típica poblacional. Bien. Vamos a ver un primer ejemplo. Es una empresa que fabrica tornillos y que produce, dice, en forma normal, ya saben los de la empresa, un 5% de defectuosos, ¿no? Una ferretería recibe un pedido de 600 tornillos. Nos preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que se encuentren más del 6% de tornillos defectuosos? Vamos a la solución. Ponemos nuestros datos, la probabilidad, ¿no es cierto? La proporción dice del 5%, 0.05, por lo tanto Q va a ser 1 menos 0.05, va a ser igual a 0.95, y que la muestra es igual a 600. Entonces, ¿qué me pide? ¿Cuál es la probabilidad de que se encuentren más del 6% de tornillos defectuosos? Es decir, ¿cuál es la probabilidad? ¿No es cierto? Que haya más del 0.06. Bien, vamos a ver. Entonces nosotros vamos a hacer la distribución de nuestra proporción muestral que tenemos ahí al frente, que esta tiende a una normal con sus parámetros correspondientes. Vamos a ubicar los valores, ¿no es cierto? Ubicamos los valores. Bien, entonces nos da nuestra distribución en función a la normal, que va a estar formado por μ 0.05 y desviación típica 0.0089. Bien. Entonces, a través de la fórmula lo vamos a tipificar, ¿no? Estamos usando la fórmula P de la muestra, proporción de la muestra, que es 0.06 menos P, ¿no es cierto? 0.05
entre nuestra desviación típica, ¿correcto? Tenemos ahí que hemos obtenido de esta operación y luego nos da en función a z 1.12. Entonces, yo para calcularlo, dependiendo de la tabla que utilice, en este caso he utilizado una tabla, creo que me da z mayor, por eso es que yo le he puesto 1 menos. Ustedes pueden utilizar la z acumulada. Les he mencionado también que hay varios modelos de tablas. Solamente está en que ustedes agarren una tabla, lo practiquen, lo manejan y con una tabla pueden hallar cualquier área bajo la curva normal, ¿correcto? Vuelvo a repetir, es dependiendo de la tabla. Entonces, por eso que lo señalo, ¿no? Yo lo he cambiado por el tipo de tabla que estoy utilizando. Entonces, hago mi gráfica, ubico mi valor crítico de z, que es igual a 1.112. En esta tabla sigo utilizando la acumulativa. Mira, la acumulativa, estoy hallando esta área, ¿correcto? Estoy hallando esa área, por lo tanto, ¿correcto? Me sale 1.12, veo acá 1.12, me sale una probabilidad de 0.8686, pero esa no me piden esta, me piden ¿qué? Mayor que 1.12, por eso que hago la diferencia, ¿correcto? Y me sale 13.14%. Vuelvo a repetir, depende de la tabla. Hay otras tablas que ya lo han visto ustedes seguro, que no está pintada esta de acá como está donde el cursor lo esté moviendo, sino que hay esta área, ¿no? Esta área, entonces ya no tendrían que restarle 1, ¿correcto? Porque directamente les da el resultado. Tenemos otro ejemplo, ¿no es cierto?, donde P, probabilidad de éxito, es 0.85. Por lo tanto, la variable la talla P se representa en la proporción muestral, tiene la media P igual 0.85. ¿Por qué? Porque hemos visto que la esperanza de la proporción es igual a la media de la población. Lo hemos hecho cuando hemos desarrollado la distribución muestral. La probabilidad de fracaso es 1 menos P, y tengo ahí como resultado 0.15. Nos piden de una muestra de 30, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a hallar los parámetros de la desviación típica. Tenemos ahí, colocamos los datos. Entonces, lo convertimos. Tenemos acá una distribución muestral de la proporción, ¿correcto? En cuanto a la normal, transformado va a ser 0.85 y 0.0652 mi distribución muestral. Ahora, para 100, la desviación típica va a ser 0.036, por lo tanto mi distribución muestral de la proporción va a ser 0.85. ¿Por qué 0.85? Porque P vale 0. La proporción poblacional 0.85, es igual en todos, cambio solamente la desviación típica, y para 1000 va a ser lo mismo, calculamos y tenemos ahí sus parámetros, ¿correcto? Tenemos sus parámetros. Bien. Tenemos un tercer ejemplo, ¿no es cierto? Bien. Nos piden hallar la probabilidad de la proporción de muestras de tamaño 50 extraídas de la población. Vamos a ver. P, votantes al candidato A. Se trata de la distribución de proporciones P en muestras de tamaño n igual a 50. La proporción poblacional tenemos ahí que esta P va a ser igual también a la muestral, por lo que ya hemos dicho, son iguales.
Entonces la probabilidad de éxito es 0.56, la de fracaso 0.44, que no debería haberlo hecho porque ya lo tenemos como datos, ¿no? Lo tenemos como datos. La distribución de probabilidad de la proporción de muestras cuando n es de 50, ahí tenemos su distribución, vamos a calcular sus parámetros, sabemos que P es 0.56, tenemos los datos para hallar nuestra desviación típica, ¿correcto? Y nosotros tenemos que nos sale nuestra distribución de proporción conformado por los parámetros 0.56 y 0.07. ¿Correcto? Miren, solamente es cálculos, ¿no? Cálculos utilizando las fórmulas, y ahí tenemos nosotros nuestra distribución de probabilidad de la proporción, ¿no es cierto? Lo hemos estandarizado, lo hemos convertido en una distribución normal. Bien, entonces, si queremos tipificarlo con estos datos que ya tenemos, utilizamos la fórmula correspondiente, ¿no? Que es la proporción muestral menos la proporción poblacional entre la desviación típica, ¿correcto? Pero como no conocemos este valor, ¿correcto? Lo dejamos indicado nada más. Cosa diferente que es en este ejemplo, en el caso B, ¿correcto? Tomando el enunciado del caso A, nos piden ahora calcular la probabilidad de que la proporción en muestras de 50 votantes sea al menos de 30 votos favorables al candidato A. Es decir, nosotros nos piden que la probabilidad de que mi proporción muestral sea mayor o igual a 30 de 50, nos lo dice el problema. Entonces, este igual resolviendo nos da a la probabilidad de mi proporción muestral sea mayor o igual que 6. Entonces, llevándolo a z, ¿correcto? Tenemos 0.6, que es la proporción muestral, menos la poblacional, que es 0.56, entre la desviación típica. Transformándolo, me sale que z es mayor o igual que 0.57. Ahora, vuelvo a decir, utilizando el tipo de tabla que utilizamos, lo puedo hallar de frente, si es que yo lo utilizo, la tabla donde me haya el área no acumulativa, sino solamente me haya el área en el lado derecho, ¿correcto? El área. Y si yo utilizo la acumulativa, lo resto entre 1 según me pide el problema, ¿no es cierto? Entonces, ahí tienen sus parámetros, ¿no? De la proporción y su desviación típica. Entonces utilizamos la tabla, ¿correcto? 0.57 me da a mí, mira, ¿qué tabla he utilizado? Mira, ve, ahora he utilizado esta tabla, que me haya esta área. Por eso digo, depende de la tabla que utilizamos. En este caso, a mí me da, ¿cuánto me da? 0.57 es 0.2157, ¿correcto? Es decir, que yo tengo, de esta raya que tengo acá hasta 0.57, mi probabilidad, según la tabla que he utilizado, es 0.2157. Pero a mí me piden, digamos, todo debajo, entonces le sumo 0.5 y me sale 0.7151. Y por lo tanto, como yo lo he planteado de esta forma, voy a decir 1 menos 0.7157 y me va a dar que la probabilidad, ¿no es cierto?, de que mi proporción muestral sea mayor o igual que 30 de 50 va a ser del 28.43%. Vuelvo a repetir, depende de cómo usas la tabla, puedes hallar tus resultados. Bien, nosotros hemos estado hablando todo hasta este momento solamente de una población. Hemos extraído de una población n muestras
Pero ahora vamos a trabajar con dos poblaciones. Y en esas dos poblaciones también vamos a extraer los estadísticos. Los estadísticos que van a ser la media. ¿Cómo es este caso? Vamos a ver. Vamos a estudiar de la diferencia de las medias primero. Entonces, si nosotros tenemos, correcto, dos poblaciones, ya ustedes saben este esquema, donde extraemos una muestra, le calculamos su estadístico, que en este caso que es la media muestral, de la muestra 2 de igual forma, de la 3 y de la K de igual forma, pero ahora tenemos otra población 2, igual, extraemos muestras, hacemos cálculos del estadístico correspondiente, ambas me van a dar origen ¿a qué? A una distribución muestral de diferencia de medias. ¿Correcto? Son dos poblaciones, extraemos la muestra, calculamos el estadístico correspondiente a cada grupo y luego, digamos, nos va a dar nuestra distribución muestral de diferencia de medias. Pues bien, entonces, si nosotros tenemos las variables aleatorias x e y, tales que x tiende a una normal con sus parámetros correspondientes y y también tiende a una normal, la característica de estas dos variables es que son independientes. Entonces, si nosotros extraemos una muestra de la población X, vamos a tener nuestras variables aleatorias, una serie de variables aleatorias, x1, x2, hasta xn, ¿correcto? Perdón. Donde nosotros podemos calcular su promedio, ¿correcto? Y podemos, media aritmética, y podemos calcular su varianza. Pero ahora, como son dos, de igual forma, tengo una población 2 o la población Y, donde voy a extraer muestras, voy a tener mis variables aleatorias, y cada una de estas variables aleatorias, en este segundo caso, y sub 1, y sub 2, y sub ny, van a tener valores, ¿no? Van a tener valores a las cuales le puedo calcular su media y le puedo calcular también su varianza. Ustedes ya saben que las fórmulas que utilizamos para calcular su media y su varianza para uno y otro caso son las siguientes. Son las mismas, pero cada uno con su respectivo variable, ¿no? Esta con X y esta con Y. Eso lo conocen ustedes. Bueno, dado estas consideraciones, vamos a ver los casos que vamos a encontrarnos. En el caso A, vamos a conocer las varianzas poblacionales. En el caso B, las varianzas poblacionales son desconocidas pero iguales. Y en el caso C, son varianzas poblacionales desconocidas, distintas o no, donde nx y ny es mayor que 30. Por ende, ya sé que muchos de ustedes, queridos alumnos, han visto que en el caso C podemos resolverlo, ¿saben cómo? Podemos resolverlo como en el caso B, ¿correcto? Como en el caso B, porque sabemos que proceden de una distribución de tipo normal, ya que el tamaño de la muestra de ambos es mayor que 30, ¿no? ¿Y por qué resolvemos como en el caso B y no lo puedo hacer como en el caso A? Porque también nos dice que desconocemos las varianzas poblacionales. Vamos por el primer caso. Tenemos ahí la variable aleatoria, ¿no es cierto?, de X barra y Y barra, ¿no? Es decir, hemos dicho que tienden a una normal donde sus parámetros van a ser la media poblacional de X menos la de Y
Y por el lado de la desviación típica va a ser la raíz cuadrada de la varianza poblacional de X entre el tamaño de la muestra de X más la varianza poblacional de Y entre el tamaño de la muestra de Y. Conocemos, porque ya hemos estudiado y hemos resuelto problemas, de que la media muestral, que se puede representar por mu de X barra, es igual a la media poblacional. Eso lo hemos ya resuelto varios problemas. También habíamos calculado que la desviación típica muestral es igual a la desviación típica poblacional entre raíz de n. Por lo tanto, la diferencia de las medias muestrales va a ser igual a la diferencia de las medias poblacionales. Por lo tanto, también la diferencia de las varianzas muestrales va a ser igual a la sumatoria de las varianzas poblacionales 1 entre su tamaño de muestra más la varianza de 2 entre n2. Por lo tanto, nosotros para estandarizar, digamos, esta distribución de medias, de diferencia de medias, primero lo vamos a estandarizar con esa fórmula, ¿correcto? Y luego, una vez que hemos estandarizado y hemos obtenido un valor, lo que vamos a hacer es ir a la tabla, buscar el resultado y ver cuál es su probabilidad. Entonces vamos a ver a través de ejemplos. Tenemos un ejemplo muy extenso, bastante extenso. ¿No? Tenemos ahí el ejemplo, vamos a ver el planteamiento, van a tener tiempo porque lo lean en casa ustedes. Estoy poniendo los datos que me dicen que la media poblacional en el caso 1, que debe ser de los niños, o de los niños, a ver, sin efectivo, de los niños, ¿ya? Es su media, su promedio en peso, el peso es de 100, en las niñas es de 85 libras, que su desviación típica para los niños es 14.142, para las niñas es 12.247 libras, y el tamaño de la muestra para los niños que se ha extraído es de 20 y para las niñas de 25. Es decir, lo que está en el enunciado lo estamos poniendo como datos. Pero ¿qué es lo que me pide? Ahí es importante leer, a ver dónde está. Encuentre la probabilidad de que el promedio de los pesos de los 20 niños sea al menos 20 libras más grande que el de las 25 niñas. E inclusive, acá nos dicen, ¿no? Si X barra 1 representa el promedio de los pesos de los 20 niños y X2 es el promedio de los pesos de una muestra de 25 niños, entonces me está diciendo a mí, encuentre la probabilidad de que el promedio de los 20 niños, ¿no es cierto?, sea al menos 20 libras más que el de los 25 niños. Es decir, que la diferencia entre los pesos de ambos sexos, dice, sea al menos, como mínimo, 20 libras. Por eso es que es mayor a 20. ¿Correcto? Bien. Entonces lo estandarizamos. Nos sale Z, nos sale 1.25. Yo he ido a tabla, he ubicado, digamos, he buscado en mi Z, he buscado 1.25, ¿no es cierto? Y me sale la probabilidad de 0.1056. Me sale la probabilidad, ¿no?, de 0.1056. Por lo tanto,
ahí está mi resultado, ¿no es cierto? La diferencia va a ser, perdón, vamos a ver acá. La probabilidad de que el promedio de los pesos de la muestra de niños sea al menos 20 libras más grande que el de la muestra de las niñas es de 10.56% aproximadamente. Vuelvo a repetir, el problema está en plantear bien tu interrogante, en leerlo mal, ¿no? Por ejemplo, acá dice, al menos, como mínimo, 20. Como mínimo 20. Acá, pero profesora, yo pude haber puesto mayor o igual, también, ¿no? Como mínimo 20. Yo le he puesto mayor. Y con mayor o igual, una pequeña diferencia puede ser. Bien. Tenemos otro ejemplo. De igual forma, vamos a identificar nuestra variable aleatoria. Se refiere a la radiación que hay en dos regiones. Entonces la variable X va a representar el nivel de radiación latente en la región A, que tiende a una normal con una muestra de 25. La variable aleatoria Y también se refiere a radiación, pero en la región B, que tiende a una normal con sus respectivos parámetros con una muestra de 100. Entonces, ¿qué nos piden? Miren, obtener la probabilidad de que la media de la muestra A, o sea, X barra, sea como máximo 0.2 rem, rem viene a ser una unidad de medida, superior a la media de la muestra B. Y acá lo dice, que la probabilidad de la muestra de la región A sea como máximo, ¿no es cierto? Como máximo, mayor o igual, perdón, claro, menor o igual que la media de la muestra, que es Y, más 0.02. Bien, entonces ya tengo planteado lo que me pide la probabilidad y ahora lo trabajamos. Entonces, esto va a ser igual operando a la media muestral de X menos la media muestral de Y menor o igual que 0.2. Bien, lo único que nos queda ahora a nosotros es estandarizar con la fórmula. Lo estandarizamos y nos sale Z menor o igual que 2.07. ¿No es cierto? Yo lo puedo plantear de esta forma, vuelvo a repetir, ya no quiero repetir, ya saben ustedes, porque he utilizado esta tabla. Si hubiera utilizado la acumulada, de frente me daba el resultado. Y he utilizado esta tabla donde me da solamente la probabilidad de esta área, por lo tanto lo tengo que restar. Y entonces a mí me sale, utilizando esta tabla, la probabilidad, ¿no? Me sale 0.0192, tengo que restarlo, y entonces me sale 0.9808. ¿Correcto? Resultado. Hay 98.08% de probabilidad de que la diferencia entre la radiación en las dos regiones sea de 2 rem por año. ¿No es cierto? Miren. Acá es del 98, no, está bien. En las dos regiones. Acá, este está de más, lo voy a borrar. Acá me he pasado, lo voy a borrar, ¿ya? Es decir, hay 98.08% de probabilidad de que la diferencia entre las regiones en una región sea de, digamos, a ver, vamos a ver, allá, de 0.2 rem por año, de 0.2 o 0.2 acá, rem por año. Lo voy a acomodar esa. Bien. Tenemos otro ejemplo. Tenemos los datos. Vuelvo a repetir, aquí está el saberlo plantear esto y acá. ¿Qué nos dice? ¿Cuál es la probabilidad
de que la primera gasolina dé un rendimiento promedio mayor de 0.45 que la segunda gasolina, ¿correcto? ¿Cuál es la probabilidad de que la primera gasolina dé un rendimiento promedio mayor al 0.95 que la segunda gasolina? Así lo hemos planteado. Ya saben, lo operamos, lo estandarizamos, nos sale 1.52 y entonces nos sale la probabilidad de 6.42%. Miren, aplicación nada más que de fórmulas. En el caso B, nos pide entre dos límites, ¿no? Entre 0.65 y 0.83. Lo único que hacemos es trabajar por separado y encontramos, correcto, que la probabilidad de que la diferencia en rendimientos promedios en las muestras se encuentre entre 0.75 y 0.85 kilómetros por litro a favor de la gasolina 1 es del 1.17% aproximadamente. Ahora, cuando las varianzas poblacionales no se conocen, bien, ya ustedes saben que cuando las varianzas poblacionales no conocemos, lo que hacemos es tomar a la t-student, porque esta considera a la varianza muestral, ¿correcto? A la varianza muestral, la cual nos va a solucionar nuestro problema. En este caso, cuando ambas varianzas son iguales, entonces el estadístico va a estar definido como t-student, donde la distribución tenemos acá, esta viene a ser la cuasi, ¿no? La cuasi varianza, ¿correcto? La cuasi varianza de P. Entonces, la distribución tiene estas características, ¿correcto? Tiene estas características. Bien, entonces vamos a ver los ejemplos, nos dan mejor visión. Las fórmulas nos sirven para poder resolver los problemas. Ahí tenemos un problema donde la variable aleatoria de la calidad del aire en la zona A tiende a una normal con su muestra y con su varianza muestral correspondiente. También tenemos DY, ¿correcto? Y luego nos piden, ¿no?, que la diferencia entre ambos sea de 3 unidades, ¿no? Entonces, utilizamos la t-student. Primeramente, calculamos su varianza, nos sale igual a 9. Bien, entonces vamos a utilizar la fórmula. Miren, que para calcular esto utilizamos su fórmula. Ahora vamos a poner en función de t. Estamos calculando los valores por separado y luego nos sale que t es 1.708 y que el grado de libertad va a ser 25. El grado de libertad es 25, ¿correcto? Entonces vamos a ver acá. ¿Y por qué es 25? ¿Por qué es 25? Porque nos dicen que los grados de libertad, en este caso, lo vamos a obtener sumando N12 más N15, son 27, menos 2. Acá está, ¿ves? NX más NY menos 2. Por eso que nos da 25. Entonces vamos a calcular en función de t y usando la tabla nosotros calculamos su probabilidad
No lo he traído la tabla, no he hecho la gráfica porque ustedes ya a estas alturas ya deben saber manejar y calcular el problema, ¿no? Entonces la probabilidad de que la media muestral de A sea como mínimo 3 unidades superior a la media muestral de B es el 5%. Bien. Con varianza mayor que 30, y se decía que lo podemos resolver como en el caso B, ¿correcto? Tenemos ahí la distribución. La diferencia, lo estandarizamos, lo tipificamos y tenemos el resultado. Luego repetir, fácil de calcular. Y ahora vamos a tener para las varianzas, el cociente de varianza. Ya hemos hecho de la media, ahora vamos a hacer de la varianza. Bien, en cuanto a la varianza, ahí vamos a ver qué nos dice la teoría. Tenemos las variables aleatorias X y que tienden a una normal, ambas son independientes, y que extraemos una muestra de cada una de ellas, calculamos su promedio y su varianza. Entonces, el estadístico que se va a definir en este caso, cuando es una distribución del cociente de varianza, va a ser la F de Fisher, ¿correcto? Entonces ahí tenemos la fórmula de F de Fisher, que tiene una distribución F de Snedekov con grado de libertad n-1 de X y n-1 de Y, y llegamos a su fórmula, ¿no? Ahí tenemos su fórmula. Bien, esto no lo he girado. Bien. Vamos a ver el problema. Se seleccionan dos muestras aleatorias simples XY de tamaño 13 y 17 de dos poblaciones XY distribuidas normalmente. Ahí es la probabilidad de que la varianza de la primera muestra tome un valor que sea más de 1.5 veces la varianza de la segunda muestra. Tenemos la población de X con sus respectivos valores, la población de Y con sus respectivos valores, y nos piden hallar la probabilidad de la varianza muestral que sea mayor que 1.5 la varianza muestral de Y. Sabemos que la distribución del cociente de varianzas da lugar a la variable aleatoria F de Fisher, o sea, aplicando esta fórmula. Entonces, nosotros resolviendo, tenemos que el cociente entre las varianzas de las dos muestras va a ser mayor que 1.5. Entonces, utilizamos la fórmula, colocamos los valores, sabiendo que la varianza muestral es de 1.5, ¿no es cierto?, por las varianzas poblacionales que tenemos. Entonces, este viene a ser una F con grado de libertad, ¿correcto? Ahí tenemos planteado. Entonces vamos a calcular, lo graficamos, me piden mayor, me piden dónde está alfa, me piden ese valor. Tengo mi tabla y ustedes saben, alumnos, cuando trabajamos con la tabla de Fisher, digamos, es, entre comillas, un poco más tedioso en encontrar la probabilidad, porque como tienen dos grados de libertad, uno que va en el numerador de la tabla y el otro que va en el denominador de la tabla, entonces, si nosotros queremos ubicar el valor crítico, ¿correcto? El valor crítico, tenemos que ir revisando, digamos, diferentes tablas, una que tenga la probabilidad, por ejemplo, porque están por separado, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la tabla que
representa la probabilidad de 0.95 con todos sus valores, ¿no? Con todos sus grados de libertad del numerador, del denominador. Por ejemplo, si nosotros hemos tomado la tabla cuya probabilidad es 0.95 y hemos buscado el número 2, no lo vamos a encontrar. O sea, en la intersección de estos grados de libertad no lo encontramos. Pasamos a la tabla 0.975, tampoco lo encontramos. Pasamos a la tabla 0.99, tampoco lo encontramos. Pero llegamos a la donde dice 0.90, ahí sí ubicamos el valor como es en este caso. Vuelvo a repetir, es un poco tedioso, ¿correcto? Es un poco tedioso por lo que acabo de mencionar, ¿no? Pero no es difícil, solamente hay que tener la paciencia correspondiente. Entonces vamos a ubicar este valor crítico que hemos hallado. Me voy al numerador que me dice que el grado de libertad es 12, ¿correcto? En el denominador el grado de libertad es 16, ¿correcto? Entonces busco el valor crítico y acá sale 1.99 que puede ser igual a 2, ¿correcto? Entonces lo he ubicado ¿dónde? Lo he ubicado en la probabilidad de 0.90, ¿correcto? De 0.90. Entonces, nosotros ahí, ¿correcto? Vamos allá y me piden B1, porque me piden mayor, ¿no? Mayor, ¿correcto? 0.90 y entonces mayor 0.10, ¿correcto? 1 menos 0.10. Ahí está su probabilidad. Bien. Ahora también tenemos la distribución de la diferencia de proporciones. Esto sí ya no le... Tenemos ahí la diferencia de proporciones muestrales. Ahí están las características que deben tener en cuenta. Y ahí tenemos la población 1, la población 2. Ahora mi estadístico es la proporción y ambos van a formar una distribución muestral de la diferencia de proporciones. Entonces, la forma de una distribución muestral, ¿no? P1 menos P2 depende de si ambas muestras pasan la condición de normalidad o del tamaño de la muestra. ¿Qué significa? Si esperamos al menos 10 éxitos y al menos 10 fracasos en ambas muestras, entonces la distribución muestral de la proporción muestral será aproximadamente normal. Si uno o más de estos recuentos son menores que 10, entonces la distribución muestral no será aproximadamente normal. Nosotros sabemos que la diferencia de media es la diferencia entre las proporciones de la población, porque hemos visto de que la media de las proporciones muestrales es igual a la media de las proporciones poblacionales. También, con respecto a la desviación estándar de la diferencia, ¿correcto? Va a ser igual a la raíz cuadrada de P1 por 1 menos P1 entre N1 más P2 entre 1 menos P2 entre N2. Miren que este 1 menos P1 no viene a ser Q, ¿correcto? O sea, acá sería Q1 y acá Q2, que pueden verlo en cualquier otros ejemplos, ¿correcto? Que puedan desarrollar. De donde N1 y N2 son los tamaños de cada muestra. Uy, ¿qué pasó acá? Entonces, la distribución de las diferencias muestrales de la proporción tiende a una normal con sus respectivos parámetros, ¿correcto? Con sus respectivos parámetros. Entonces, por lo tanto, la fórmula que se utilizará para el cálculo de la probabilidad del estadístico de diferencia de proporciones es esta Z estandarizada. Bien, tenemos ahí un ejemplo. Tenemos las dos variables aleatorias, X y Y. La X que representa las mujeres aceptan el producto,
y los hombres aceptan el producto, la proporción de mujeres que aceptan el producto es del 20%, o sea, 0.20, y la muestra extraída es de 200, en el caso de los hombres es de 30%, y también el mismo número o tamaño de la muestra. Entonces me dicen a mí, ¿cuál es la probabilidad de que más mujeres que hombres acepten el producto? ¿Cuál es la probabilidad de que X sea mayor que Y? Entonces calculamos las diferencias, lo tipificamos con una fórmula, conseguimos que es menos 2.32. Entonces tenemos que tomamos nuestro valor crítico, calculo su probabilidad, pero como no me piden esto, sino del otro lado, lo resto con menos 1 y obtengo el resultado, que es 98.98%. Bien, ahí les tienen dos ejemplitos que pueden también hacerlo posteriormente, los alumnos, y hasta allí hemos nosotros desarrollado el tema que compete a distribución muestral. Distribución muestral hasta llegar a las diferencias. Bien, luego nosotros vamos, el tema que viene, luego vamos nosotros a desarrollar el tema de la estimación. Es decir, que nosotros vamos a ver cómo es que con los datos obtenidos en nuestra muestra y sobre todo los estadísticos que hemos obtenido en nuestra muestra, lo podemos inferir a nuestra población. ¿Correcto? Y nosotros vamos a observar de que van a haber dos tipos o dos formas. Una de ellas va a ser una estimación de tipo puntual y la otra va a ser una distribución por intervalos de confianza. Bien, cuando nosotros vamos a ver el de tipo puntual, estimados alumnos, es que una vez que tenemos nuestra muestra, una vez, ¿no?, que hemos obtenido el estadístico correspondiente, ¿correcto?, nosotros poder tomar ese valor y llevarlo hacia nuestra población. Es decir, lo que he obtenido en mi muestra, lo llevo a mi población. Por eso es que siempre les he dicho, alumnos, que nuestra muestra que obtengamos debe ser una muestra representativa. Debe ser una muestra que hemos tomado al azar y que reúne ciertas características que lo vamos a desarrollar en la siguiente clase, que debe ser, por ejemplo, consistente, y otras características para que a mí me den cierta seguridad de que puedo confiar en mis resultados muestrales y llevarlos hacia mi población. La otra, que es la que se utiliza más, es la por intervalos de confianza. Esta tiene la ventaja de que utiliza probabilidad. Entonces, nosotros vamos a ver que para poder nosotros tomar los resultados de nuestra muestra, tenemos que tener un nivel de confianza, que ya viene a ser una probabilidad, y que también tenemos que saber nuestro nivel de significancia. Es decir, que cuando ya interviene probabilidad, me da cierta seguridad de que puedo tener confianza en que mis resultados de mi muestra lo puedo inferir a mi población. Vuelvo a repetir, alumnos, es decir, todo lo estudiado tiene una secuencia y miren, ustedes recordarán, cuando hicimos estadística, muchas de las cosas que estamos tratando ahora es lo mismo. Es lo mismo.
Estamos calculando, pero la primera vez hemos trabajado en una muestra, ¿correcto? En una muestra, en una población donde hemos extraído una muestra. En cambio, luego nosotros hemos desarrollado una población al que le sacamos más de una muestra, que ya estamos hablando de distribución muestral, en donde hemos calculado y queremos calcular la distribución muestral de cualquier estadístico que queramos calcular. Los más utilizados son la media, la varianza y la proporción. Y luego también hemos visto cómo ya no en una sola población, sino que en dos poblaciones podemos extraer los estadísticos correspondientes y también podemos calcular la probabilidad según el enunciado o la interrogante de la probabilidad que nos solicita el problema. Buen ejemplo. Vuelvo a repetir, alumnos, nosotros no es que esté divorciado estadística con estadística inferencial. Van de la mano casi hasta la final. Bien, estimados alumnos, hemos llegado hasta a desarrollar hasta la diferencia de proporciones. Yo voy a hacer unos ajustes aquí y les estoy enviando hoy día mismo el PPT, ¿correcto? Ya ustedes tienen el PPT 1, tienen el PPT 2 y tienen el PPT 3, ¿no es cierto? ¿Correcto? Hola. Alumnos, hola. Sí, profesora. Sí, profesora. Ya, entonces Aunque la semana 3, profesora, creo que la semana 3 se borró de la plataforma. ya, lo voy a revisar, lo voy a, eso que en vez de poner la muestral lo he puesto en la poblacional, lo voy a corregir y les estoy mandando hoy mismo los estoy mandando porque si no se me pasa y ya me olvido y no sé qué he mandado y qué no he mandado, ya. Entonces lo voy a revisar, inclusive voy a entrar al TIC, voy a revisar a ver qué PPTs en materiales de clase, qué PPTs tiene y lo que falta les voy a dar el 1, el 2, el 3, el 4, ¿correcto? Muy bien. Está bien, profesora. Muy Muchas bien, gracias. estimados alumnos, las exposiciones pueden ser de la próxima semana, el día miércoles, ¿ya? Porque el lunes hay que hacer clases. Muy bien, me despido, queridos alumnos, cuiden a su familia, cuídense ustedes, y estamos acá como jefa de la Oficina de Orientación y Tutoría. Quiero ofrecerle mi apoyo, es mi trabajo, no sé, ha habido bastante disminución, hay alumnos esperando que en cada hogar haya la tranquilidad, eso a mí me da la alegría, porque los alumnos ya no llaman, ya no consultan, pero sé que también nosotros no hemos actuado en el momento oportuno, que nos han solicitado algún reclamo, alguna consulta, queridos alumnos, sé que no lo hemos hecho, debido a eso podría ser que los alumnos ya no confían, ¿no? Que no me van a dar solución a mi problema, ¿no? Tantas cosas, pero no, alumnos, en la medida que sea posible, quien les habla va a transmitir. Ahorita tengo, no sé si es el mismo problema de ustedes, me dicen, no sé, del curso de topografía 2, no sé si tienen el problema, de que en la matrícula regular solamente se programó una sección de topografía 2, ¿correcto? Con la promesa que en rectificación se va a abrir otra sección, pero que hasta ahora me dicen de que no hay rectificación. ¿Es verdad? ¿No ha habido rectificación? Sí, profesora, hasta ahora no sale una lista No oficial. ha habido rectificación. Casualmente. O sea, sí hemos enviado los documentos para la rectificación, pero todavía no le mandan la No lista oficial a procede. los profesores. Ujú. Ya, todo eso esa inquietud me han pasado los alumnos, entonces siempre unos 15 minutos antes que termine mis clases voy a ingresar para conversar estos temas con ustedes, para que cualquier inquietud me puedan ustedes transmitir el problema. Yo, como les he ofrecido a los alumnos, aunque no les estoy cumpliendo, les dije de inmediato lo voy a hacer, pero me pasé un poquito acá en el PPT tratando de mejorar algunas cosas que en la mañana vi que me faltaban y he tratado de mejorarlo para ustedes, ¿correcto? Se me ha pasado, entonces